Muchas gracias por venir a la presentación del libro de Maximiliano Gregorio Cernadas, Una épica de la paz. Gracias a ustedes, gracias a Daniel Santoro por acompañarnos y a Ernesto Sanz, y por supuesto gracias también a la gente de la librería Jenny el Ateneo, que tan amablemente siempre nos ceden, gracias a Melina, gracias a Jorge González, que siempre nos ayudan para estos eventos. Yo quiero, en nombre de UDEVA, decir el placer que tenemos de presentar este libro. Para un editor, todos los libros son buenos, todos los libros que él hace son buenos, y todos son una celebración. Cada una de las 120 o 130 presentaciones que UDEVA hace al año es una celebración, pero es inevitable que con algunos temas y con algunos autores tengamos más afinidad que con otros, que es para mí el caso de este libro, ¿no? Max ha escrito un libro extraordinario. En realidad no ha escrito un libro, ha escrito varios libros, porque en Una épica de la paz hay 4 o 5 libros diferentes. Hay un libro principal que obviamente es la historia de la política de seguridad exterior del presidente Alfonsín. Es una historia que empieza en 1983, en el mes de noviembre, cuando, mientras que Alfonsín en el Hotel Panamericano, no sé si todos recuerdan, muchos de los que están acá sí, que en el Hotel Panamericano Alfonsín estaba armando su gabinete y había una actividad muy febril y reuniones permanentes y gente que entraba y salía, y una de esas mañanas sale en el diario que finalmente la Argentina ha logrado enriquecer uranio y por lo tanto el ciclo nuclear había sido cerrado. El que hace el anuncio es el vicealmirante Castro Madero. La noticia toma por sorpresa aparentemente al equipo de Alfonsín, y ahí empieza la historia, ahí empieza el libro con esta anécdota y con una combinación de factores que hace que Alfonsín está empezando su presidencia, el tema de la energía nuclear empieza a ser sumamente estratégico para nuestro país y Max comienza su carrera en la Cancillería Argentina. Max está en ese momento preparando su ingreso, que efectivamente va a ser un año después. La historia es una historia que a nosotros nos puede recordar los viejos, buenos y difíciles tiempos, ¿no? Como fueron los tiempos de la primavera del 83. Él mismo lo dice en el libro, creo que a través de una entrevista personal con el canciller Caputo, que el objetivo central de la política de Alfonsín en esos años era lograr una democracia sustentable. Y yo me acuerdo que los jóvenes radicales en esa época también discutíamos mucho respecto de los objetivos centrales y también llegamos a la conclusión, verbalizado bajo la consigna, que la única revolución en la Argentina era poder consolidar la democracia. Él cuenta muy bien, hay 2 capítulos que hablan muy bien de cómo fue la gesta de Alfonsín en estos temas. Hay un capítulo que habla del Grupo de los 6, hay un capítulo que habla de cómo hizo Alfonsín para distender con Brasil las relaciones con el tema de la energía nuclear. Max nos lleva por esos años con mucha amabilidad, con mucho rigor, con mucha certeza y con mucha honestidad intelectual, porque así como él siente una gran admiración por el presidente Alfonsín y por su gobierno, no deja por ello de también hacer entrevistas y recabar las voces de aquellos que no estuvieron de acuerdo, aún hoy no están de acuerdo con mucho de lo actuado en esos años. O sea, es un libro que tiene mucha honestidad intelectual. También es el momento en donde quizás es la política o una de las políticas en donde Alfonsín más tiene que contrastar la ética, el poder y la técnica, que es algo que lo va a acompañar durante toda su gestión. Hay un segundo libro, que es un libro que habla de la historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la historia del desarrollo nuclear en la Argentina,
que arranca en los años 30 y en el libro se posterga más allá de la presidencia de Alfonsín y va hasta los años del menemismo. Hay otro libro, que es un libro de memorias de Max. Max cuenta también su mirada diplomática sobre todo lo que le tocó vivir. Max cuenta, por ejemplo, la gira que hizo por Argelia con el vicecanciller Jorge Sábato, momento en el cual se enteran del desastre de Chernobyl, estando en la gira. Max cuenta también y transcribe en el libro parte de su diario de viaje de la gira que acompañó al canciller Dante Caputo por el África Negra, cuando Caputo estaba poniendo en juego su candidatura para ser presidente de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, Max describe situaciones, episodios de toda esta historia con mucha precisión y con mucha soltura. Hay un aspecto del desarrollo, él lo cuenta muy bien en los capítulos que tienen que ver con el episodio Richter, con el famoso affair Richter durante la primera presidencia de Perón, en donde hay un capítulo que se llama Los peronistas no son físicos, porque le resultaba imposible en esos años a Perón conformar un equipo competitivo peronista para tratar estos temas. Y después la historia va a cambiar y el propio Perón va a ser y va a habilitar a quien pone a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, va a habilitar a alguien para que llame a los físicos, no importa cuál es su extracción partidaria o cuál es su ideología. Y ahí arranca el trabajo serio, ¿no?, de los temas nucleares en la Argentina. Quiere decir que hay una enseñanza que está muy vigente hoy, que es que nosotros no podemos, la Argentina no debería segregar a nadie por razones de pensamiento ideológico, por razones de adhesión partidaria. Hay un libro que es un libro también de teoría política y de filosofía política, porque Max no solamente registra y analiza las decisiones que fue tomando el presidente Alfonsín, o que se tomaron antes y después de su gobierno, sino que también él bucea en las razones de por qué se tomaron esas decisiones y cómo se tomaron esas decisiones, y va más allá, porque él analiza cuáles fueron las lecturas de Alfonsín, cuál fue la formación filosófica y la teoría política que leyó Alfonsín. Y eso lo lleva a Fromm, a Krauss, a Kant, a Irigoyen, incluso hasta el propio Ilia. Ahí hay un sublibro dentro de la propia historia, muy rico. Hay unos capítulos en donde él analiza textos de Kant y de Krauss y fragmentos de discursos políticos de Irigoyen y Alfonsín que no tiene desperdicio. Él explica muy bien cómo fue, de dónde venía la idea de Alfonsín de la paz y del desarme. Hay otro libro también que es un libro literario, porque está muy bien escrito este libro y hay pasajes que parecen una novela de Pérez Reverte. Porque las situaciones, viste que Pérez Reverte dice que si vos vas a hacer una escena en un bar, es muy importante darle verosimilitud a ese bar en ese momento de la historia, cómo funcionaba el bar, porque eso le va a dar credibilidad a la anécdota circunstancial que la novela narre en ese episodio. Y Max lo hace perfectamente bien. Por momentos uno cree que está ya no en una novela de Reverte, sino en una película de Spielberg. Porque recordemos que estamos hablando de los años, toda esta historia se desarrolla en los años de la Guerra Fría. La Guerra Fría casi termina cuando concluye el gobierno de Alfonsín. Y eso es algo que también marcó y que él analiza muy bien, porque vista desde muchos años después, la Guerra Fría parece como un halo de romanticismo, si vos la contrastás contra la principal característica que tiene hoy la política internacional, que es el terrorismo de sectas. La Guerra Fría parece hasta inofensiva y se va transformando como en algo romántico, ¿no? Las películas que tienen un halo el propio Spielberg es un gran, alimenta esto de una manera extraordinariamente bien, pero Max se detiene en el análisis de la Guerra Fría y señala muy bien cómo afectó, qué tan cruel fue con los países emergentes esa disputa que había no tan oculta en los años de la Guerra Fría. Hay otro pequeño libro, y creo que es uno de los últimos. Max
Más lo hace, la vertiente artística de Max, yo sabía, por ser amigo de él y participar de las hermosas veladas que él hace con su encantadora, con Cecilia, su encantadora mujer en su casa, yo sabía de la sensibilidad de Max y del conocimiento profundo de Max por la música, pero no tenía tan claro, tengo que reconocer, Max, de tus habilidades literarias. Es decir, hay un Max diplomático, hay un Max artista, hay un Max político y hay un Max académico. El último sublibro que tiene, Una épica de la paz, es un libro que analiza en un capítulo, ¿no?, el término política de Estado. Política de Estado es algo que nosotros lo decimos acá y todos entendemos a lo que nos estamos refiriendo. Sin embargo, si vos vas a cualquier otro país, con excepción de algunos países latinoamericanos, si vos hablás de políticas de Estado, no te entienden qué estás diciendo, porque para ellos lo que nosotros llamamos política de Estado es la política misma, es lo que tiene que ser la política. Nosotros, como desvirtuamos todo, terminamos generando jerarquías de análisis político para poder explicarnos a nosotros mismos. Y él aplica el concepto de política-Estado y hace un análisis precisamente con el tema de la seguridad exterior de Alfonsín de una manera estupenda. Así que yo no quiero extenderme, solamente quería dar estas pequeñas claves para poder leer el libro y además para venderlo mejor. Ustedes piensen que por el precio de uno se van a llevar 5 o 6 libros, que también es una función de los editores, hacer que el libro se venda. Y la última pequeña reflexión quiero hacerla respecto de la tapa del libro. Este libro perfectamente se podría haber llamado Una ética de la paz, y hubiera estado muy bien. Pero miremos un poquito la foto de Alfonsín. Este libro pertenece a una colección que nosotros creamos en el 2000 con el directorio de UDEVA. Aquí está Horacio Regini, que es director de la editorial. Creamos en el directorio de UDEVA en esta gestión para conmemorar los 30 años de la democracia, pero no para hablar solo del pasado, sino para también hablar de la agenda pendiente que tiene la democracia todavía. Y la colección se llama Hecho y por Hacer. Este libro no podría tener una ubicación mejor en el catálogo de UDEVA, porque le calza perfectamente. Y la foto de Alfonsín parece que entendiera el significado de la colección, porque es un Alfonsín que está sereno, reflexivo, firme, y que en la mirada de la tapa uno puede ver que tiene satisfacción por el trabajo que ha hecho, pero también que se da cuenta que todavía falta mucho por hacer. Así que muchas gracias, Max, por este libro. Honroso UDEVA de poder contar con vos en su catálogo. Muy buenas tardes. ¿Qué hace un dirigente político en esta mesa, rodeado de esta intelectualidad y también de ustedes? Bueno, precisamente creo que la misión mía es esa, dar un mensaje, una reflexión política que agradezco profundamente a Max, que no se quedó solamente con invitarme aquí a participar de este lanzamiento, sino que me confirió el enorme honor de prologar este libro, así que doblemente gracias a Max. Y desde la política permítanme que utilice una palabra para redondear algunas reflexiones que tienen que ver con el autor y con el libro, palabra que en los últimos tiempos en la Argentina ha estado presente en toda la agenda pública, en el proceso electoral del año pasado, y que está presente en cada momento. La palabra es cambio, cambio. Y permítame que la asimile al autor, porque quiero hablar del autor, y quiero hacerlo no solamente utilizándolo a Max en el buen sentido de la palabra, en su persona o de su persona, sino también a través de él utilizarlo como vehículo para hablar de otros como Max, que también se merecen un reconocimiento. Max Cernadas pertenece a ese especial lote o núcleo de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, que durante los últimos años en la Argentina
no la pasó muy bien, que fueron devaluados, que fueron en algunos casos degradados, que fueron perseguidos, que fueron humillados, que de alguna manera fueron víctimas de algo que no era precisamente una política exterior, porque no la hubo, porque no la había, y en todo caso era una manifestación más de un modelo que dejó consecuencias negativas en muchos rubros en la vida de nuestra Argentina. Max hoy es un agente de cambio. Max Cernadas, además de presentar este libro, en pocos días más se va hacia Budapest, hacia Hungría, a representarnos como embajador, y es un agente de cambio porque hoy, en esta Argentina nueva que estamos viviendo, en esta Argentina distinta, hay política exterior, hay diálogo, hay respeto, hay tolerancia y fundamentalmente hay respeto por las carreras profesionales en el servicio exterior de la nación, así que para mí es un gusto enorme estar acá acompañándolo por la presentación del libro y acompañándolo como un referente de ese selecto grupo de funcionarios que permítanme que nombre un par de amigos más que también son amigos de Max, Daniel Chuburu en México y un querido amigo que me emocionó hasta las lágrimas verlo después de tantos sufrimientos la semana pasada, recibirlo en la escalerilla del avión al presidente de la Nación cuando bajaba en Bruselas el embajador en la Unión Europea, Mario Berenguer. Así que vaya entonces mi reconocimiento al diplomático, al hombre público que hoy puede presentar este libro y también representarnos en el exterior. Y también el libro tiene que ver con la palabra cambio. Desde luego, 32 años hacia atrás, un cambio también profundo, mucho más profundo que el que se puede vivir ya en democracia en la transición de un gobierno a otro, de un modelo a otro. Un cambio nada más ni nada menos que de un proceso dictatorial a un proceso democrático. Ese era un cambio profundo. Y el libro lo marca. Y el libro apunta a uno de los grandes mensajes de cambio del presidente Alfonsín y del gobierno del 83, de 1983, que era un mensaje hacia el mundo, era un mensaje urbi et orbi, porque hablar de la paz, de la seguridad, cuando se venía de un proceso precisamente contrario, antagónico, donde habíamos tenido una guerra y habíamos tenido conflictos que casi nos llevaron a una guerra, como por ejemplo el de Chile, donde habíamos tenido todo lo que se vivió como horror en la época de la dictadura, más la doctrina de la seguridad nacional, etcétera, etcétera, evidentemente había un cambio. Un cambio que yo también quiero acá también hacer un homenaje a otro cambio no tan urbi et orbi, no tan hacia todo el planeta, como podía ser el mensaje de paz de Alfonsín, sino un cambio democrático. Alfonsín cuando asume lo hace en un contexto regional rodeado de países gobernados por dictaduras. La democracia argentina fue la que le abrió la puerta a la democratización de toda la región y allí había también un mensaje. La épica de la paz que marca Max en su libro con tanta agudeza y justeza era la épica de la democracia en todo el continente. Así que bienvenido a 32 años y pico de aquella gesta, este libro no digo a poner las cosas en su lugar, porque por allí sonaría demasiado altisonante, pero la verdad es que muchas veces la historia, los argentinos somos bastante injustos con nuestra propia historia y a veces encontramos la verdad y encontramos la valoración de los hechos históricos después que ha pasado mucho tiempo. La semana pasada lo vivíamos todos nosotros cuando se conmemoraban los 50 años o se recordaban los 50 años del golpe a otro gran expresidente de la Unión Cívica Radical, al doctor Arturo Illia.
cuántos elogios, cuánta recordación positiva, cuánta mirada global, también amable respecto al gobierno de Ilia y cuánto escarnio en su momento, ¿no? Entonces, bienvenidas los libros y las escrituras y las reflexiones sobre nuestros verdaderos próceres, como en el caso de Raúl Alfonsín. El libro no hace otra cosa, a mí, que también, como Luis, fui de la juventud de aquellas épocas, aunque hoy no se nos note tanto, que nos refuerce aquel eslogan, aquella frase que era prácticamente un manto que nos cubría a todos nosotros y que me permitió a mí, incluso, que tuve el privilegio, en nombre de una generación, de despedir los restos del doctor Alfonsín en el Congreso, me permitió despedirlo con esa frase para que quedara en el corazón de todos nosotros. Éramos y somos y seguiremos siendo la vida y la paz. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es para mí un placer estar en esta mesa. Me toca hablar en tercer turno, aunque el cuarto poder me hubiese correspondido el último, pero yo sé que ustedes quieren escuchar a Max, así que yo voy a ser breve desde el punto de vista del periodismo, en un libro en que encuentro muchas cosas que me hacen recordar mi pasado como joven cronista que cubría la Cancillería. Yo encuentro muchos amigos aquí cuando recién me iniciaba en el periodismo, de un tema que realmente fue una opción estratégica, la de Alfonsín, que todo eso está reflejado en el libro de Max. ¿Por qué? Porque si uno mira la carrera armamentista entre la India y Pakistán hoy en día, se da cuenta realmente el volumen de la decisión que tuvo haber interrumpido la competencia armamentística entre Argentina y Brasil. Yo en ese momento era muy joven, aunque ahora en el libro Max me trata de veterano periodista. Era muy joven y tenía que aprender las primeras herramientas de qué era la política exterior, qué era la política nuclear. Por coincidencia, en ese diciembre del año 83, yo estaba en el Hotel Panamericano cubriendo todas las visitas que recibía el presidente electo, y entró un almirante Castro Madero que nosotros no sabíamos quién era. Imagínense, volvíamos de la dictadura en aquella circunstancia, y los trascendidos era que hablaba de uranio, de enriquecimiento, cosas que en ese momento para mí eran chino básico y uno tenía que aprender para informar, obviamente, qué era lo que había pasado, ¿no? Por suerte después lo conocí a Max en una especie de dirección de prensa paralela que tenía la Cancillería, que era la DIGAM, la Dirección de Asuntos Nucleares, que dirigía el amigo y embajador Adolfo Saracho, con el cual fui aprendiendo qué era realmente enriquecimiento de uranio, que fui aprendiendo que realmente al final del día, en el único tema en que la Argentina juega en primera, aparte de los mundiales donde siempre salimos segundo y demás, el único tema que jugamos en primera en la política mundial es en el tema de las tecnologías de punta. Y por eso este tema es realmente estratégico, es importante, es una cuestión de Estado que mal o bien ha prevalecido en los distintos gobiernos que hemos vivido. Y el embajador Saracho, quizás aburrido ya de tantas preguntas de un joven periodista, me delegaba con Max para que me explicara de qué era esto del ciclo de combustible completo de Pilcanilleu, que era la planta secreta, y uno los iba desasnando porque la función nuestra es la de informar, pero también la función de ustedes, acá hay muchísimos diplomáticos y otros futuros diplomáticos también espero, también es una función no solamente de saber negociar los intereses del Estado argentino, sino tener una función didáctica, porque si no pasa esto de que parecería que estamos hablando de temas que son para una minoría, y el tema del costo de las tarifas de hoy de la electricidad o el gas, si tenemos o tenemos una central nucleoeléctrica más o menos, es una cosa que tiene que ver también con la vida cotidiana de los argentinos. Por eso, obviamente, Max me tuvo mucha paciencia para enseñarme las primeras armas, entender después, en aquel momento, qué eran las minas de Cachimbo. Bueno, las minas de Cachimbo, donde Brasil
estuvo a punto de probar una bomba atómica y cómo desde esa DIGAM y de toda la diplomacia del expresidente Raúl Alfonsín se evitó lo que decía al principio, de ir a una carrera armamentista y de que los dos países pasaran obviamente a competir, a invertir millones de pesos como lo están gastando ahora en la India y Pakistán en esa carrera que no tiene ningún sentido. Por este libro me hace recordar todas aquellas cosas. No es solamente un trabajo académico, es mucho más que eso, no es solamente un memorándum diplomático, es mucho más que eso. Hay partes, hasta donde lo leí porque lo recibí el viernes, todavía no lo terminé, donde hay de intrigas diplomáticas, de espionaje en ese clima de la Guerra Fría de la que hablaba antes Luis. Hay muchos temas personales y de anécdotas. En lo personal también, siguiendo estos temas, que son pocos los periodistas que lo conocen y ojalá se abriera otra nueva DIGAM para que una nueva generación de periodistas entendiera que esto es realmente una opción estratégica de la Argentina, el uso de las tecnologías de punta con fines pacíficos. Tuve la posición de viajar a Ixtapa, del grupo de los 6, este grupo que integraba la India, México, Argentina, Suecia, que buscaban que también se desarmaran los que tenían realmente las armas para destruir el mundo si llegábamos a una tercera guerra mundial. Y nunca voy a olvidar una frase de García Márquez, a quien lo conocí ahí, que dijo: si hay una tercera guerra mundial, si se detonan las 10.000 cabezas nucleares que tienen Estados Unidos y la Unión Soviética, solamente van a sobrevivir las cucarachas, que se han adaptado a todos los cambios climáticos en la evolución de la vida en la Tierra. Solamente las cucarachas. Por eso, obviamente, este libro se le recomiendo que lo lean, porque uno puede revivir toda aquella época y revalorizar lo que tenemos y lo que tenemos que seguir defendiendo con trabajos como este libro de Max. Muchas gracias por escucharme. Bueno, buenas noches. Veo tantos amigos esta noche y este libro se logró precisamente gracias a la cantidad de gestos de amistad que voy a tener que ser inevitablemente injusto y parco con mis agradecimientos. Voy a empezar por agradecer a estos distinguidos panelistas que realmente me llenaron de elogios, les agradezco muchísimo, y no solo por estos elogios, sino también porque cada uno de ustedes aportó algo esencial a este libro, a este proyecto. En primer lugar, la decisiva contribución de Ernesto, que avaló el libro, prologándolo, y también ahora honrándonos con estas palabras extraordinarias de un verdadero constructor de esta nueva etapa de la democracia argentina. Así que muchas gracias, Ernesto, por estar acá. En segundo lugar, también quiero agradecer muy especialmente a Daniel. Daniel, ustedes saben, como ya lo explico, él participó desde un primer momento en esta historia, la conoce muy bien por dentro, por eso nos conocemos de entonces, pero también él aportó textos excelentes que están en el libro, también de alguna manera le quiero agradecer por esta participación acá en este panel, porque realmente es muy generoso, muy prestigioso de parte de él, así que gracias también. A Luis, bueno, a Luis Quevedo le debo todo el libro, porque si no fuera por la confianza que Luis depositó en mí, no estaríamos aquí sentados esta noche, así que gracias, Luis, también. Bueno, tengo un reconocimiento principal, mayor, para los protagonistas más importantes de esta historia, los protagonistas indispensables, que fueron, bueno, en primer lugar, el presidente Alfonsín, por el coraje y la visión que tuvo el presidente para enfrentar los problemas y dilemas que había en ese momento y que están reflejados en el libro. En segundo lugar, también al vicecanciller Jorge Federico Sábato, lamentablemente fallecido, pero que él aportó algo clave, para mi modo de ver, que fue su capacidad para construir institucionalidad republicana. Eso fue muy, muy importante. No sé si está la viuda de Jorge Federico, pero bueno, le invitamos. Así que, y en tercer lugar, bueno, tengo un agradecimiento muy especial para mi amigo y mentor, el embajador Adolfo Saracho, que está aquí con nosotros. Bueno, sí, obviamente hay que aplaudirlo, ahora les voy a explicar por qué.
el tema es preguntarse cómo explicar la contribución de Adolfo a este libro, ¿no? Piensen ustedes que me llevó escribir 800 páginas para explicar el papel de Adolfo en esta política, así que y al final me quedó una especie de biografía de Adolfo. El libro en parte es una biografía de él. Pero bueno, hay una manera, como Adolfo es el héroe de esta historia, entonces me imagino que una forma de explicarlo es en clave mitológica, así que podríamos decir que si Baroto, Santos, D'Amato, tantos otros técnicos fabulosos que contribuyeron al desarrollo tecnológico argentino, se los puede denominar como si fueran los Prometeos, digamos, que revelaron a los humanos el secreto del fuego divino. Entonces Adolfo sería en ese esquema el Hermes, ¿no? El mensajero que evitó que los dioses abatieran toda su ira sobre los humanos. Así que Adolfo, este libro es tuyo, ¿eh? Bueno, también tengo un agradecimiento infinito para otros protagonistas especiales de esta historia, que son mis colegas de la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme. Muchos de ellos están acá, una cantidad muy grande, de los que compusieron esa oficina que se creó en el año 84 dentro de la Cancillería. Obviamente es la oficina estelar de este libro. Este libro gira todo alrededor del funcionamiento de esa oficina. Y como no puedo agradecer a cada uno de ellos, porque son muchos los que están acá, voy a agradecer en nombre de todos ellos, como representación de todos ellos, a mi amigo el embajador Gustavo Ainchil, que es el actual director de la DIGAN, y al que le debo también este libro, porque sin la confianza de él para que yo pudiera trabajar en esto, tampoco se hubiera podido hacer, así que gracias, Gustavo. También quiero destacar la presencia de varios diplomáticos jóvenes, que son los nuevos funcionarios de la DIGAN, que tienen por delante un gran desafío, que es el de justamente continuar con esta historia. Tengo también un agradecimiento enorme para todos los técnicos, yo los llamo técnicos, pero es una manera muy sencilla de decirlo. En realidad se componen de una cantidad muy diversa de gente especializada con niveles más altos de lo que parece técnico, pero es una manera sencilla de llamarlos. Una cantidad de técnicos y de periodistas, de políticos, de gente que participó en aquella época, que son protagonistas también en el libro. Y agradecerles no solo que compartimos tiempos maravillosos, sino que además también tengo para agradecerles que muchos de ellos contribuyeron con testimonios muy importantes que están volcados acá en el libro. También tengo un agradecimiento especial para una cantidad de académicos contemporáneos que me ayudaron a poder enfocar desde nuevas perspectivas viejos problemas, ¿no es cierto? También ellos son una cantidad enorme, así que en representación de todos ellos, porque no los puedo nombrar, nombraría nada más que a mi directo amigo Enrique Aguilar, que es el director del doctorado en Ciencias Políticas de la UCA, y al doctor Oscar Oslac, que sí lo veo por ahí, que es un especialista en políticas públicas, así que él sí que sabe el tema de políticas de Estado. Por otro lado, quiero agradecer muy especialmente a mi editor, el excelente editor Esteban Lopresti, que me aconsejó maravillosamente, a Marco Scalisi, que hizo un gran trabajo de edición fotográfica, y a todo el equipo de UDEO, porque realmente terminamos produciendo un ejemplar de magnífica factura, ¿no? Realmente extraordinaria. También, bueno, quiero agradecer a mis 6 hijos, porque, bueno, ellos me cedieron el tiempo que era de ellos en realidad, me lo cedieron para hacer este libro. A mi mujer, naturalmente, Cecilia, que con sus inteligentes consejos y con su humor, bueno, me acompañó en todo este proyecto, largo proyecto de 6 años. Y finalmente agradecerle a todos ustedes por haber venido esta noche y tomarse su tiempo de venir a escucharnos, ¿no? Hay una cantidad de gente tan importante acá que realmente sería imposible para mí poder agradecerles, pero bueno, ustedes saben a quién me refiero. Bueno, pasemos ahora al libro. Hace aproximadamente 6 años me empezó a urgir, digamos, el recuerdo de una historia que era apasionante, una historia en la cual yo había participado, que la conocía bien, pero que no había sido convenientemente reflejada, no había publicaciones que contaran bien la cosa. El quid de la cuestión era que al asumir el gobierno, el presidente Alfonsín se encontró con una Argentina que estaba tan desarrollada en tecnologías sensibles o duales, me refiero a tecnologías nucleares, aeroespaciales, químicas, etcétera,
que estaba en una capacidad potencial, naturalmente, de crear una bomba atómica y de lanzarla a una larga distancia, ¿no? Esa era la realidad. Naturalmente esto no tenía ese fin, no estaba hecho con ese fin, pero despertaba suspicacias y presiones muy severas, tanto internas como internacionales. Estados Unidos, por supuesto, también en Brasil producía mucho resquemor, los militares brasileños también habían iniciado una carrera detrás de esto para competir, a ver quién llegaba primero, una cosa o la otra. Y todo esto había ocurrido, imagínense, la época, bajo gobiernos militares. O sea que uno le suma también esa sospecha, pero no solo bajo gobiernos militares, sino también bajo la participación muy importante de las propias Fuerzas Armadas, que tenían una relación estrecha con los organismos técnicos, y por supuesto siempre como en reserva, en secreto, de modo que había que obviamente hacer algo con esto. Y el presidente tuvo la visión, extraordinaria decisión, de adoptar una política que era conciliar todos esos importantísimos desarrollos tecnológicos que venían incluso desde los años 50, es decir, realmente algo sumamente valioso, pero conciliarlos con los nuevos requerimientos democráticos que debían imponerse, es decir, control civil, control democrático, coordinación de la parte de política exterior que tenía que ver con eso, con todo el resto de la política exterior en la Cancillería, y para eso lo encomendó al vicecanciller Sábato y al embajador Saracho a crear una oficina especial para esto, que fue la DIGAN, de la cual estamos hablando, que se encargara de estas cuestiones. La oficina tenía una tarea sumamente ardua, que era, tenía una política de Estado que ya venía desde los años 50, que estaba compuesta por dos grandes lineamientos, ya venía mucho antes de Alfonsín, que era lograr asegurar la mayor cantidad posible de desarrollos tecnológicos autónomos y a su vez que esos desarrollos autónomos fueran exclusivamente con fines pacíficos. Eso ya venía desde antes. El tema era combinar todo esto y reforzarlo con los nuevos requerimientos de la democracia. Eso era lo que había que hacer. Y por supuesto esto desató una cantidad de debates, de dilemas, de confrontaciones, de enfrentamientos que fueron muy arduos, se sucedieron a lo largo de varios años, y que incumbía no solamente al Estado, es decir, digamos el Estado, póngale Cancillería con la CONEA, era realmente una confrontación muy fuerte, pero también entre el propio Estado y el gobierno, con los políticos, también con la sociedad. La sociedad era una sociedad nueva que requería transparencia, que requería conocer, decidir cosas, etcétera, y también con el mundo, como les dije antes. Así que esto era una tarea sumamente complicada, se logró muy bien, y en buena parte del libro habla de esto. Pero también hay otro plano, otro nivel, que me interesa hacerles notar, porque para mí es una sutileza que vale la pena, que es que esta misma confrontación que se daba a nivel de instituciones y un nivel más alto, digamos, más macro, a mi modo de ver también se dio dentro de la misma personalidad del presidente. El presidente Alfonsín, a mi juicio, era un hombre que tenía una personalidad, digamos, dialéctica, dual. Por un lado había un Alfonsín kantiano, idealista, que le tiraba hacia la paz, el desarme, ese tipo de cosas, y por el otro lado había otro Alfonsín, un Alfonsín un político más duro, que sabía lo que convenía hacer, los desarrollos tecnológicos, etcétera, más realista. Y él estuvo tironeado por eso, es decir que hay un paralelo, digamos, como un pendant entre lo que estaba ocurriendo y los dilemas internos que él tenía. Yo creo que eso es algo muy interesante del libro en el cual profundicé y que creo que vale la pena pensarlo. Bueno, el primer problema con el cual yo me encontré cuando empecé a escribir este libro era encontrar un género para poder contarlo. ¿Cómo contarlo? Porque la historia en realidad aceptaba muchos géneros, como ya fue adelantando Daniel. Yo podría haber hecho un informe para la Cancillería, podría haber hecho una tesis doctoral, podría haber hecho una biografía presidencialista, podría haber hecho unas memorias diplomáticas, un capítulo de política exterior argentina, incluso una novela de intrigas internacionales, porque hay suficiente material. Pero como yo no me quería privar de ninguno de todos estos géneros, porque por uno u otro motivo me gustaban todos, entonces no me quería resignar. Entonces
decidí combinarlos todos, una especie de género híbrido, en el cual, bueno, de alguna manera, adaptando un poco el estilo para que pudiera ser ameno, todo el mundo pudiera leerlo, cualquier lector, de cualquier modo. La segunda dificultad con la que me encontré es hallar una manera de expresar el tipo de discusiones de fondo que había, porque no solo ya en formato, sino había muchas voces muy distintas en torno al fondo de la cuestión. Entonces, la cuestión era cómo juntar todas esas voces. Era muy difícil, todas voces contradictorias, pero yo no quería que ninguna quedara fuera. Entonces, me inspiré en una frase de un dramaturgo alemán, clásico del siglo XIX, que se llama Hebel, que él decía que en una buena obra de teatro todos tienen razón. Bueno, pareció inspirador, y dije, bueno, entonces, que mi voz sea una más entre las demás. Le bajé un poco el tono a mi voz, eso es un poco, no sé si quién lo decía, vos Luis hablabas de eso, me alegro que lo hayas notado, esa era la intención, que mi voz no fuera tan preponderante, ¿no? Que el libro no fuera solo lo que yo digo que es, sino que había un montón de cantidad de voces distintas. Así que, de alguna manera, lo que traté con eso es justamente de incluir todas estas voces, y la idea era precisamente provocar al lector, deliberadamente, provocarlo para que el lector se sintiese en la obligación de decir, bueno, yo tengo que participar de esta polémica, acá hay un debate técnico, ético y político, efectivamente, como les decía, tanto a nivel nacional como a nivel interno del propio presidente, y yo tengo que participar en ese debate y tengo que llegar a mis propias conclusiones. Conclusiones en realidad están un poco abiertas, digamos, ¿no? Para que el lector pueda escoger las que él prefiere. Y bueno, de modo que en suma la lógica de la mecánica del libro funciona así, ¿no? Como engranajes articulados de voces y géneros, estilos diversos, ¿no? Eso, digamos, como para guiarlos un poco en la lectura del libro. Así que yo reconozco que el libro en algunos momentos temí que se convirtiera en un poquito indigesto por un aparente exceso de palabras, de páginas, exceso de ideas, de dilemas, de debates, pero bueno, finalmente decidí que no tenía que subestimar al lector, y a lo sumo sí pensé en algo que puede ayudarlo, como una lectura no ortodoxa, que es que como cada capítulo es una historia que tiene un comienzo y tiene un fin, pienso y le sugiero que se puede leer independientemente, cada capítulo y en desorden. No hace falta seguir el orden del índice. Por ejemplo, si el embajador de Brasil toma semejante cosa y está tan ocupado, obviamente ahora lo destinan a la Unión Europea, no va a poder leer todo el libro, pero puede ir directamente al capítulo de Brasil y ahí tener una historia. Lo mismo que el embajador de Alemania puede ir directamente al capítulo que habla sobre la influencia de la filosofía alemana sobre la política de seguridad externa de Alfonsín. Así que eso es un poco la idea, ¿no? Que ustedes por los títulos elijan y lo vayan leyendo como les parece, como les conviene. Para terminar, les confieso que si bien todo proyecto, yo lo sé, tiene que tener un fin, disfruté tanto de escribir este libro que realmente también podría haberlo continuado con sumo placer, ¿no? Por eso mi mayor aspiración es que ustedes al leerlo disfruten tanto del libro como yo disfruté escribiéndolo, y cuando lo terminen, bueno, que sientan lo mismo que yo sentí al terminar, que les gustaría continuarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora bien, entonces, la participación de ustedes. Tenemos tiempo para hacer 2 o 3 preguntas. ¿Quién rompe el hielo con la primera pregunta al autor de este magnífico libro? Muchas gracias con el micrófono ahí para